también estamos viendo que están encubriendo al mismo Donald Trump, que aparece más veces en los archivos de Jeffrey Epstein que lo que aparece Jesús en la Biblia y de lo que aparece Harry Potter en los 7 libros de la película. Este tipo de escándalos que acabarían con la presidencia de cualquier otra persona. Pero déjame decirte algo. Yo sigo pensando que este caso de Jeffrey Epstein va a ser el caso que va a acabar con Donald Trump. Texas, el premio que parece escaparse a los demócratas elección tras elección. Siempre cerca, siempre pegado, pero los demócratas no han logrado el control dentro del estado de Texas. En este año, que parece ser una ola demócrata, ¿lo conseguirán? ¿Habrán cometido los republicanos un error en presentar a Ken Paxton a su primaria para el Senado republicano, un megatrompista que tal vez no es aceptable para un electorado general? También quiero conversar hoy con mi amiga Heidi Tor, analista política y también, bueno, pues la host de su canal Heidi Tor en YouTube, en Facebook, en TikTok, sobre una orden o un borrador de orden ejecutiva que anda dando vueltas por acá. Lo comentamos anteriormente en nuestro canal, donde aparentemente Trump podría llamar a una emergencia nacional diciendo que los chinos, o sea, haciendo un cuento chino, de que los chinos intervinieron en las elecciones del 2020, alegaciones que no ha sustentado con nada. De hecho, hay informes de inteligencia que dicen que no fue así, pero Donald Trump estaría alegando a esta supuesta interferencia china para ir por encima de los poderes constitucionales que tienen los estados para controlar las elecciones. En otras palabras, Trump estaría por orden ejecutiva tomando el control de los procesos electorales que la Constitución se los da a los estados. Y como diría el antiguo dictador Joseph Stalin, no importa por quién la gente vote, lo que importa es quién cuenta los votos, pues estaría Donald Trump contando los votos. Sobre estos dos temas en particular y cualquier otro que vaya apareciendo, pues voy a conversar hoy con mi amiga Heidi Tor, con quien para mí es siempre un inmenso gusto compartir e intercambiar ideas. Bienvenida, Heidi. Es un honor estar aquí y hablar con tu audiencia y contigo. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poco sobre esta primaria en Texas, ¿no? La primaria republicana, sé que hay una primaria también demócrata, pero es posible que tal vez veamos ese premio que nunca acaba de llegar, esa expectativa que nunca se cumple, ese sueño que acaba desinflándose en cada ciclo electoral de que los demócratas puedan ganar o la gobernatura de Texas o en este caso el Senado de Texas. ¿Qué crees tú? Bueno, si hay un momento para ganar las elecciones, ya sea en Texas o en cualquier otro estado rojo, este es el momento precisamente por el descontento que existe en contra de Donald Trump. Y no solamente por lo que estamos viendo nosotros, los latinos, en cuanto se trata de ICE, se trata también del hecho de que las promesas que Donald Trump hizo de la economía no las ha cumplido. Vemos que los precios siguen altos, vemos que sus aranceles lo que hicieron en lugar de venir a ayudarnos a mejorar nuestras vidas, lo que hizo fue disparar los precios que de otra manera ya hubieran bajado porque ya el trabajo estaba encaminado desde la administración de Biden y lo que estamos viendo es que los precios están mucho más altos por familia. Estuvimos pagando unos $1,700 el año pasado gracias a los aranceles de Donald Trump que ya de por sí la Corte Suprema de mayoría conservadora acaba de dictaminar que son ilegales. Así que si hay un momento para ganar las elecciones, ese momento es ahora. Y tampoco podemos olvidar que los latinos, los hispanos, fueron quienes posicionaron a Donald Trump para ganar las elecciones en el 2024. Y esos latinos ya de por sí que se voltearon hacia los republicanos, muchos de ellos y su mayoría ya se han arrepentido y vemos que la aprobación que tiene Donald Trump en la demografía de los latinos es bastante baja. Y en Texas ya su mayoría, la mayoría de las personas en Texas son latinos y todo eso lo podemos ver en todas las elecciones, incluyendo elecciones especiales dentro del estado de Texas, en donde ya vimos un distrito extremadamente rojo voltearse a pesar de que el contrincante o la persona del Partido Republicano
que se suponía estaba totalmente seguro y que las elecciones se celebran simplemente por la democracia, pero que él campantemente debió haber ganado, ya lo vimos que un demócrata ganó y por mucho. Así que ellos están temblando porque ellos saben que estas elecciones podrían volteársele un estado que por tanto tiempo le ha dado a los republicanos siempre una victoria segura. Yo estoy, o sea, coincido con ese análisis tuyo. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, hay dos primarias, repito. Las primarias son esas elecciones donde los partidos eligen quién va a ser su candidato ante las elecciones generales. Las elecciones generales es donde los dos partidos van a competir. Pero las primarias son intrapartidos. En el caso de los republicanos, tienen a quien es senador por el estado de Texas, John Cornyn, en este momento, que es un republicano del establishment, un tipo que es apoyado precisamente por el Comité Republicano Nacional. Es un tipo que lleva ahí desde el año 2002, tengo entendido, o sea, tiene una larga trayectoria, pero tiene dos competidores. Uno, que es el que le está haciendo sombra realmente, que es el fiscal general de Texas, que es un trompista absoluto, que es Ken Paxton. Ken Paxton además está lleno de escándalos. O sea, en el 2015 tuvo un escándalo por un supuesto fraude de valores, no fue procesado. Después incluso fue llevado a un juicio político en el Congreso de Texas, fue impeached, o sea, fue encontrado, lo impugnaron al Congreso de Texas, pero el Senado estatal después lo perdonó. Ahora recientemente, un tipo tan conservador, tan cristiano, tan de todo, la mujer le ha puesto una demanda para divorcio porque dice que no cumplió con las premisas bíblicas. Está envuelto en dos escándalos de que al menos hubiera estado con dos mujeres más. Esto no, o sea, esto es lo que dicen, ¿no? Como lo están atacando. Yo no he visto a las mujeres, pero incluso la campaña de Cornyn está corriendo anuncios utilizando esta supuesta infidelidad de Ken Paxton. Incluso una de estas dos mujeres con la que él debe haber estado, una era empleada de otro político y la segunda era una mujer casada, ¿no? La moral cristiana esta que tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, este hombre está metido en todo este entuerto, pero está pegado en las encuestas, está pegado en las encuestas con John Cornyn. Entonces, han invertido la inmensa cantidad de aproximadamente 100 millones de dólares solamente en esta primaria. John Cornyn ha invertido cerca de 60 millones de dólares él solo, que por mi parte encantado, porque es dinero que no pueden invertir después contra los demócratas, ¿no? Donde quiera que sea. Pero es un tremendo escandalazo lo que tienen montado y aparentemente que Paxton todavía tiene el apoyo de la base maga. ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Y bueno, ¿tú crees que el trompista se lleve el conejo al saco y termine ganando las primarias republicanas? Bueno, mira, yo lo veo de dos maneras. A nosotros como demócratas que queremos ganar las elecciones, nos conviene que las primarias republicanas las gane el peor, que en este caso es Ken Paxton, que sí, es conservador, pero estuvo por bastantes años pegándole el cuerno, coloquialmente así se dice, engañando a su esposa con otras mujeres y por eso ella decide, y recordemos que las mujeres republicanas conservadoras no se divorcian. Tuvo que haber pasado algo bien grande para que esa mujer, la esposa, en este momento ex esposa de Ken Paxton, decida divorciarse de él. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos conviene eso, porque una persona que tiene ese escándalo, nosotros podemos empujar, los demócratas podemos empujar, pero le funciona empujar de esa misma manera a Cornyn, que es el que en este momento es el senador republicano que está peleando por mantenerse en ese escaño. No sé, porque ya sabemos que a los MAGA, que son los que apoyan a Ken Paxton, que supuestamente son los conservadores, no les interesa que él en realidad no refleje los valores conservadores que supuestamente ellos protegen.
y que quieren para todo el país. Ahí vemos las contradicciones que tiene este partido político. Pero a nosotros nos conviene que ellos sigan gastando ese dinero entre ellos para ver quién gana. En este momento, la última encuesta que vi que Ken Paxton está por lo menos 4 puntos por encima de Cornyn, que en realidad no es tan malo como que Ken Paxton. Es malo por ser republicano y por no hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, él ha sido uno de los pocos que de vez en cuando ha hecho ciertas críticas a Donald Trump. No es maga como lo sería un Ken Paxton ganando y llegando al Congreso, al Senado de los Estados Unidos. Pero entonces yo creo que a nosotros nos conviene que sea Ken Paxton quien gane esas elecciones porque en mi opinión es un candidato menos fuerte para llegar ya a la contienda de los demócratas contra los republicanos y así, en mi opinión, nosotros tendríamos más oportunidades de ganar. De hecho, John Cornyn acaba de decir recientemente que él cree que Talarico tiene una oportunidad real de ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque no solamente apela al demócrata, que de hecho votaría por él, sino que también apela a una base republicana conservadora, muy cristiana, que está escuchando a una persona que les está hablando precisamente de todas esas incongruencias que tienen los republicanos, que supuestamente son conservadores, que supuestamente siguen la palabra de Jesús, sin embargo, hacen todo lo contrario cuando apoyan a personas como Donald Trump. Así que yo creo que a nosotros nos conviene que gane Ken Paxton porque sería mucho más fácil ganar. Y recordemos, desde el año 1994, un demócrata no gana ese escaño, un escaño en el Senado en Texas. Y sin embargo, ahora vemos que están invirtiendo muchísimo dinero, no solamente en las primarias, ya vamos a ver cómo se va a poner para las elecciones de noviembre contra el demócrata y estamos viendo que están preocupados porque saben que existe una posibilidad de que esta vez ganen los demócratas. Bueno, en las encuestas Ken Paxton está pegado con Talarico. O sea, y John Cornyn estaría, por lo último que estuve viendo, aproximadamente 6 puntos por encima con el candidato de Talarico, aunque tampoco sabemos en la primaria demócrata quién va a salir, si va a salir Talarico, si va a salir Jasmine Crockett. O sea, esa es otra descarga, ¿no? Es otro problema. Ahora, es interesante esto de que Paxton, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿cómo es posible que los MAGA pudieran acabar apoyando a este tipo? O sea, implicado en escándalos, cuando los MAGA dicen que hay que drenar la ciénaga, ¿no? Drenar el pantano. Sin embargo, este tipo ha estado vinculado a todo tipo de escándalos de valores, de corrupción, y bueno, ahora también en esta traición a los principios morales, ¿no? Del cristianismo, de la Biblia, que la propia exmujer es la que lo está diciendo. Pero hay una cosa que tienen los MAGA, ¿no? Yo no sé si es una excusa, yo no sé qué cosa es. Pero ellos piensan que a Ken Paxton le están haciendo lo mismo que a Trump. Pobrecito Trump, pobrecito Ken Paxton. Ellos están siendo atacados, vilificados, difamados, porque son gente antisistema, son populistas, son gente que le importa el pueblo y por lo tanto el Estado profundo se expresa en todos estos ataques y lo que trata de hacer es callar sus voces, que realmente son voces que representan a ese pueblo MAGA, ¿no? Entonces, esto es la manera en que lo están presentando y es la razón que dicen cómo es posible que un tipo involucrado en tantos escándalos todavía pueda ser competitivo en la propia primaria interna del Partido Republicano. ¿Tú compras ese argumento? ¿Crees que es así? Es que ese es el tipo de personas por los cuales, o sea, si tú tienes algún tipo de crimen en tu récord, si tienes algún tipo de infidelidad, amantes por aquí, por allá, fraude, robaste, el partido político tuyo es el republicano, pero no solamente el republicano, sino los MAGA, porque esas son las personas que te van a apoyar. En cualquier otro partido político, en cualquier otro país, esas son cosas que te descalifican. Nadie votaría por ti. Sin embargo, ellos saben que tienen cabida en el partido MAGA, en el partido de Donald Trump. Y recordemos, estas personas quieren vendernos que esos candidatos que ellos apoyan son personas que están siendo perseguidas, son personas que están siendo demonizadas, son víctimas, pero al mismo tiempo nos lo venden
Venden a Donald Trump y a personas como Ken Paxton como hombres fuertes. Tú no puedes ser una víctima y un hombre fuerte al mismo tiempo, porque son perseguidos, los quieren destruir, pero al mismo tiempo son un hombre fuerte, son personas a seguir. No tienen ningún tipo de sentido y ahí te das cuenta que simplemente son personas que están en un culto y no tienen razonamiento crítico para ver las propias incongruencias que tiene el argumento que ellos impulsan al querer venir a defender a personas como Donald Trump y personas como Ken Paxton, que son hombres que no tienen nada que ver con el cristianismo que ellos dicen profesar, no tienen nada que ver con ser conservador, no tienen nada que ver con ser personas de familias, que son oportunistas que saben que pueden explotar una base que a estas alturas son capaces de excusarlo absolutamente todo. De la misma manera que recuerda que los MAGA eran esas personas que tenían una teoría de conspiración con el caso de Jeffrey Epstein. Recordemos que hasta hace poco el caso de Jeffrey Epstein y de que había un círculo de personas poderosas que se aprovechaba de niñas, entre muchas otras cosas, eso era una teoría de conspiración y resultó ser cierta. Ahora resulta que de hecho los hombres más poderosos de este país y del mundo estaban aliados con Jeffrey Epstein, estaban abusando a niñas y muchachitas y adolescentes y resulta que era cierto, pero ahora que ellos se dan cuenta que esto es cierto y que las personas que ellos defienden son los primeros en esa lista, ahora ya los abusos en contra de niñas y mujeres ya no es importante, ya no, porque al parecer solamente era importante si los culpables eran los demócratas. Y no estoy diciendo que no hayan demócratas en la lista de Jeffrey Epstein. De hecho, Donald Trump, cuando estaba con sus andanzas con Jeffrey Epstein, era un demócrata. Sin embargo, ahora ese tema ya no es importante porque si lo seguimos empujando y seguimos descubriendo, todas las personas que ellos han estado apoyando caerían precisamente por la complicidad con Jeffrey Epstein. Están en un culto y ellos son capaces de excusarlo absolutamente todo con tal de excusar a las personas que ellos han estado defendiendo durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que no son todos los hombres poderosos e influyentes en los Estados Unidos los que estaban involucrados. Era un La grupo de mayoría. hombres poderosos e influyentes y qué casualidad que era el grupo donde estaba Trump. Qué casualidad que era el grupo donde estaba Trump, su secretario de comercio. O sea, la gente que estaba rodeado alrededor de, o sea, estaba ahí en el círculo de Jeffrey Epstein, también estaba en el círculo de Donald Trump y algunos de ellos han terminado incluso en el gobierno de Donald Trump. Entonces, esto realmente es sorprendente, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es una perspectiva. Viste que ahora, y bueno, ya que sacaste el tema, te voy a pedir una reacción que aparecieron, o sea, un análisis primero de NPR, después del New York Times, de que faltan alrededor de 50 páginas que involucran una entrevista hecha como parte de una investigación a una mujer que dice que en el año 81, 82, 83, no recuerdo bien, pero a principios de los 80, Donald Trump la agredió en compañía de Jeffrey Epstein, o sea, con la mediación de Jeffrey Epstein, Donald Trump la obliga o la fuerza a tener relaciones con ella y cuando ella reacciona, él la golpea. O esto es lo que está diciendo la investigación y que casualmente no aparecieron publicados estos documentos como parte de los archivos, ¿no? Que han sido públicos. Esto también, o sea, viene después de uno de los archivos de Epstein que muestra que también hubo testimonio de un chofer que estaba en un auto con Donald Trump, le estaba manejando Trump, y él testimonió hace años que había escuchado a Trump decir, hablando con alguien que precisamente había estado o había tenido relaciones con una muchachita, que esta persona puede interpretar que era una menor de edad y que después la había golpeado. Yo no sé si es el mismo caso, pero este caso particularmente lo trajo incluso uno de los representantes demócratas en la última audiencia del Congreso que se hizo sobre esto. Pero a mí me parece que esto es extremadamente explosivo. Yo creo que esto, si no es casi la pistola humeante que demuestra de que se está encubriendo algo. ¿Cuál ha sido tu reacción a esto?
Mira, yo he estado siguiendo este caso en particular en contra de Donald Trump desde el principio, porque esto empieza cuando se revelan recientemente el segundo bache de documentos. Sale un documento en donde aparece una alegación, pero esta alegación por sí sola no era importante. Era una alegación en donde, de hecho, una persona llama al FBI, pero cualquier persona puede llamar al FBI y decir cualquier cosa que le dé la gana. Entonces, este era un documento de que alguien llama al FBI y acusa a Donald Trump de haberla golpeado después de que ella lo mordiera en su miembro. Quiero hablar de esa manera para no perjudicar el video. Donald Trump la obliga a bajar a su miembro y ella, cuando Donald Trump la obliga, lo muerde y Donald Trump entonces reacciona golpeándola porque obviamente ella lo muerde. ¿Qué pasa? Que este documento por sí solo no era importante, pero cuando empieza a tomar este documento importancia, cuando inmediatamente empieza a publicarse este documento a horas de que revelan el segundo bache de documentos de Jeffrey Epstein, el Departamento de Injusticia de Donald Trump viene y borra este documento de la página web, pero ya era muy tarde porque ya todo el mundo lo había descargado. Yo, de hecho, ya lo había descargado. Pero entonces, en ese momento, cuando ellos borran el documento, un documento de cualquier persona que puede llamar al FBI y decir lo que le dé la gana, en ese momento todo el mundo empieza a cuestionarse por qué ellos, si cualquier persona puede hacer una alegación absurda en contra de Donald Trump, ¿por qué rayos ellos se tomaron el tiempo de ir a borrar ese documento? Y ahí entonces ese documento toma la lupa y muchos periodistas, y de hecho fue un periodista independiente que continúa buscando precisamente por ese lado porque el Departamento de Injusticia de Donald Trump borró el documento. Entonces, ¿qué pasa? Que este periodista, no me acuerdo del nombre en este momento, encuentra otro documento en donde le preguntan a un ex compañero de celda de Jeffrey Epstein y el ex compañero de celda de Jeffrey Epstein tiene la misma historia. O sea, la misma historia de una persona que llama al FBI, esa misma historia la cuenta un ex compañero de celda de Jeffrey Epstein. O sea, que ya tenemos dos personas haciendo la misma alegación, la misma acusación en contra de Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Que entonces esa acusación aparece en una presentación oficial que el FBI tenía internamente para presentárselo, no sé si era a otras personas, a fiscales. La cosa es que esa acusación en contra de Donald Trump aparece en documentos oficiales en una presentación que el FBI le iba a hacer a alguien internamente en el FBI. ¿Por qué van a agregar algo que tiene que ver con Donald Trump en la acusación formal en contra de Jeffrey Epstein? Y eso nos lleva al hecho de que este periodista entonces encuentra que el FBI le hace 4 entrevistas a esa misma mujer y que la consideró creíble. Y de esas 4 entrevistas faltan 3. 3 fueron borradas de los documentos que revelaron recientemente del segundo bache. Y también sabemos que esa misma mujer en su momento, en el 2019, demandó a el patrimonio de Jeffrey Epstein y que ellos llegaron a un acuerdo monetario que no ha sido revelado cuánto dinero le dieron, pero recordemos que las personas que no son creíbles, que no tienen pruebas reales, no les dan dinero, no llegan a un acuerdo. Y esos son los documentos faltantes en este momento. Y si Donald Trump es tan inocente como nos están diciendo, entonces, ¿por qué rayos esos documentos de una entrevista, 3 entrevistas a una víctima que el FBI consideró creíble, están faltantes? Tú no borras evidencia a menos de que esa evidencia compruebe que tú cometiste algún tipo de crimen. Y eso es lo que estamos viendo. El encubrimiento no solamente de los demás cómplices que han sido redactados, los nombres de personas poderosas, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También estamos viendo que están encubriendo al mismo Donald Trump, que aparece más veces en los archivos de Jeffrey Epstein que lo que aparece Jesús en la Biblia y de lo que aparece Harry Potter en los 7 libros de la película. Yo no veo una reacción proporcional de los medios, ¿eh? Para lo que se está contando, debería haber una reacción mucho más fuerte de parte de los medios. O sea, traer esto, obviamente, ponerlo en su debida magnitud y en su debida relevancia. Y yo creo que no está siendo así. Bueno, recordemos que CBS, por ejemplo, fue comprado por un amigo de Donald Trump. En este momento está en peligro CNN, que está a punto de ser comprado por amigos de Donald Trump. Todo el mundo tiene miedo. A mí me despidieron cuando ganó Donald Trump. Estamos viendo que los medios están arrodillándose antes de tiempo ante Donald Trump por la posibilidad de que él los demande o que les quite las licencias, como ya los ha amenazado
antes de que si siguen haciendo ciertas cosas que él considera que están en su contra, que les va a quitar la licencia para que no puedan seguir transmitiendo. Le tienen miedo a Donald Trump y también estamos viendo que esas personas multimillonarias, las personas más poderosas, se están aliando a Donald Trump porque prefieren tenerlo de amigo antes que tenerlo de enemigo. Y otra cosa es que estamos tan acostumbrados, el público está tan acostumbrado a todas las cosas que hace Donald Trump, que las hace continuamente y precisamente para que estemos en una posición en que las personas ya ni siquiera se sorprenden. Es como que, sí, ya sabemos que hizo eso, ya lo sabíamos, pero a nadie le importa porque no va a suceder nada. Está acostumbrando a las personas y normalizando todos estos escándalos, porque al final del día la gente dice no va a pasar nada. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. No solamente estamos viendo a las corporaciones importantes y a los medios capitulando a Donald Trump, sino a las personas normalizando este tipo de escándalos que acabarían con la presidencia de cualquier otra persona. Pero déjame decirte algo. Yo sigo pensando que este caso de Jeffrey Epstein va a ser el caso que va a acabar con Donald Trump. El día de ayer estuvo testificando Bill Clinton ante el Congreso, la audiencia en donde tuvo que responder sobre todo lo que tiene que ver con Jeffrey Epstein. De si le creo lo que él dijo o no, no sé, porque en mi opinión es muy extraño que tú estuviste tantas veces con una persona que estaba siempre rodeado de niñas y que no te hayas dado cuenta. No sé si lo que dijo Bill Clinton, quien se defendió y dijo que nunca vio nada extraño, no sé si es cierto, pero esto abre la puerta para que Donald Trump tenga que testificar, porque si un expresidente, Bill Clinton, que fue amigo de Jeffrey Epstein y no tan cercano como Donald Trump, tuvo que ir a testificar bajo juramento ante el Congreso, Donald Trump también lo va a hacer y es precisamente lo que están planeando los demócratas. En el momento que ganemos las elecciones en noviembre, que vamos a ganar, van a hacerle una citación formal a Donald Trump para que también vaya a testificar sobre este caso. Sobre el tema de las elecciones, ¿no? Yo pienso que si no hay trampa, yo pienso que no es fácil hacer trampa. Si no hay trampa, vamos a ganar de calle. Por lo menos el Congreso con toda seguridad y el Senado está en juego. Ahora, estaba reportando el Washington Post recientemente de que está circulando un borrador de una orden ejecutiva de Donald Trump, de personas cercanas a Donald Trump, especialistas en estos temas, que han tenido, de hecho, hay un track de que estas personas han sido capaces de influenciar a Donald Trump. Y en este borrador de orden ejecutiva establece que Donald Trump estaría declarando una emergencia nacional debido a que hubo interferencia de China en las elecciones del 2020, la que dice él que no ganó, y por lo tanto esta emergencia nacional le daría a Donald Trump la posibilidad de controlar federalmente los procesos electorales o los procesos de votación que se conducen en los estados y que la Constitución es literal, explícita, precisa e incuestionable de que los estados son los que conducen estos procesos electorales. Porque como diría Joseph Stalin, el gran dictador ruso, no importa por quién tú votes, o por lo menos una frase que se le atribuye a él, lo que importa es quién cuenta los votos. Entonces, si tú cuentas los votos como te da la gana a ti, pues obviamente el resultado es el que tú quieres. Y algo que garantiza la democracia es que nadie puede tener control de este proceso, sino que está descentralizado y por lo tanto sería muy difícil poder hacer fraude en todos estos lugares que tienen sus propios procesos independientes. Pero si esta orden ejecutiva se lanza, si esta orden ejecutiva Trump declara la emergencia nacional y dice voy yo a contar los votos, no estaría en peligro el resultado de las elecciones de 2026. Mira, ellos saben que ellos no solamente van a perder, estos midterms, estas elecciones de medio término que vienen van a ser históricas por la cantidad de asientos que vamos a recuperar, porque los vamos a arrastrar masivamente. Eso es lo que va a suceder. Por eso Donald Trump ha estado desesperado intentando cambiar los mapas electorales de los estados republicanos para robarse los escaños que ahora mismo tienen los demócratas. Ya lo hicieron en diferentes estados, como Texas, por ejemplo, donde se robaron 5 escaños y los tuvimos que recuperar. En California, en donde también como resultado de lo que hizo Donald Trump en Texas, le pidieron a los votantes que por favor le permitieran al gobernador y a los demócratas del estado redibujar los mapas para poder recuperar los 5 escaños que nos están robando en Texas. Y también lo están haciendo en diferentes estados republicanos. Los demócratas están respondiendo para poder neutralizar ese intento de Donald Trump de robarse las elecciones. Esta es una forma de robarse las elecciones y mantener el poder. Ahora,
como Donald Trump y los republicanos vieron que esto no funciona, ellos están buscando diferentes alternativas para poder lograrlo. Y esta es una que no es que ellos lo dijeron, se filtró porque ellos están intentando, hay un grupo de activistas que están intentando decirle a Donald Trump, ok, si eso no te funcionó, esto es lo que tenemos que hacer, poniendo la idea o sembrando la mentira de que supuestamente China intervino en las elecciones y por eso ganó Joe Biden. Claro, China intervino en las elecciones del 2020 cuando Donald Trump era el presidente y estaba a cargo de las agencias más importantes del país, pero no intervinieron en las del 2024 donde Donald Trump ganó. Claro, eso es lo que ellos están intentando empujar. Y créeme que yo estoy preocupada de que ellos se salgan con la suya, ya sea con esto, que obviamente está en contra de la Constitución estadounidense, y yo creo que si lo intentaran, yo creo que la Corte Suprema, incluso a pesar de tener una mayoría conservadora, que apoya a Donald Trump, ni siquiera ellos le permitirían a Donald Trump hacer esto. Y por eso es que yo digo, no podemos, tenemos que enfocarnos en decirle al país lo que están intentando hacer ellos, en robarse las elecciones. Pero más importante, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que en realidad está en nuestras manos? Lo que está en nuestras manos es revisar que ya estamos registrados. Si nunca has votado y eres ciudadano, asegurarte de que te estás registrando, de votar en las primarias para que luego no te quejes de cuáles son las opciones que tenemos a la hora de ir en noviembre a votar, de ir a votar en noviembre como si fuera que nuestras vidas están dependiendo de ello, porque ¿saben qué, señores? Nuestras vidas dependen de ello, porque nos quieren borrar, nos quieren eliminar, quieren sacar a los latinos de los Estados Unidos. No importa si eres indocumentado, empiezan por los indocumentados, pero ya tienen una oficina en donde están intentando desnaturalizar a los demócratas y luego van a venir por nosotros, aunque estemos legalmente en este país, de la misma manera que también están intentando quitarle la ciudadanía por nacimiento a nuestros hijos. Así que tienen que registrarse, porque de que ellos van a intentar robarse las elecciones, lo van a hacer. Y eso, en el momento que suceda, las cortes van a tener que responder y eso llegaría a la Corte Suprema. O sea que no está individualmente en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es salir a votar como si fuera que nuestras vidas dependen de ello. Totalmente de acuerdo contigo. Heidi, te agradezco muchísimo estar este ratico con nosotros acá. Si hay algún tema del cual no te he preguntado y que tú creas que sea importante poner el alfiler ahí, llamar la atención, por favor. Bueno, yo creo que lo importante en este momento es estar pendientes e informados de todo lo que sucede y precisamente ahí es cuando llegan plataformas como la tuya, plataformas como la mía, en donde estamos a diario intentando enseñarles a las personas qué es lo que está sucediendo en este país y educarlas, porque hay demasiada desinformación, hay demasiadas personas mintiendo, que están tergiversando la información y al final del día esas son personas que están en contra de nuestras comunidades, que no dicen nada, no se quejan cuando Donald Trump tiene a sus matones violando derechos, matando a las personas en las calles. Esas son personas que no deberían de tener ningún tipo de plataforma. Son latinos como nosotros y le están dando la espalda a personas como nosotros y a nuestra propia comunidad. Yo creo que con eso es suficiente para que ni siquiera tuvieran una plataforma. Así que eso es importante, mantenerse informado, salir a votar y más que todo, revisa que estás registrado. Aunque votaste en las elecciones pasadas, recordemos que los republicanos tienen tácticas de sacar de la registración a las personas demócratas. Yo literalmente reviso a cada rato porque me da miedo de que me saquen de la registración y a la hora de ir a votar no poder hacerlo. Tenemos que mantenernos informados, tenemos que seguir resistiendo. Ahí viene la próxima protesta No Kings en marzo 28. Todos tenemos que salir a las calles y tenemos que seguir resistiendo esta dictadura. Muchísimas gracias, Heidi. ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Me pueden seguir con el nombre que pongo por acá abajo, me imagino que lo pueden ver. Heidi Tor en todos lados, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en TikTok, en Substack, en Threads, hasta en Twitter lo acabo de bajar de nuevo porque hasta a eso y en esos lugares donde están llenos, es como que un pantano de personas de derecha, hasta ahí tenemos que ir a pelear y a hablar la verdad en un lugar en donde está siempre con tantas personas desinformando. En todos lados tenemos que estar y a donde sea tenemos que llegar a las personas que necesitan informarse. Gracias por la oportunidad y espero que pronto estemos hablando de nuevo. Gracias a ti, Heidi. Un abrazo.